Saludos, hoy voy a explicar cómo se hacen los quizzes en el aula virtual. Recordemos que existen dos aulas virtuales, para el profesor y para los estudiantes. El ejemplo va a hacer ciertas cosas desde el punto de vista del profesor, para el cual vamos a usar el aula del profesor, el cual obviamente los profesores tienen acceso. Y aunque para el aula virtual el profesor no tiene acceso desde el punto de vista del estudiante, también voy a explicar cómo es que el estudiante realizaría el quiz, para que cuando ya haya un quiz ustedes puedan explicarle a sus estudiantes cómo se hace, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar a método de ejemplo, ¿verdad? Voy a hacer el proceso en este curso de AutoCAD. Es un curso que bueno, aquí tiene una clase. Vemos que se agrega a esta parte o algo que dice resumen quizzes del curso para ver calificaciones. No sale nada porque aún no hay quiz. Entonces, ¿cómo se agrega un quiz? Le damos en agregar, acá en quiz, y tenemos dos opciones donde llenamos lo general. Quiz 1, por favor realizar la prueba. Tenemos dos opciones: un quiz que no importe la fecha y la hora, o que solamente esté disponible en una fecha y en una hora determinada, ¿verdad? Eso es lo que existe. Entonces, cuando le importa la hora, marcamos la hora, la fecha 19, hora en 24 horas. Entonces decimos que queremos que esté disponible desde las 15 hasta las 16. Es decir, si intento ingresar a las 16:01 o ingreso a hacer una respuesta a las 16:01, ya no me va a permitir. Luego vamos a ver cómo desde el punto de vista del estudiante. Le damos crear. Una vez que creamos el curso nos da la opción nueva pregunta. Le damos en nueva pregunta. Ok. Tenemos lo que se llama el recurso, 3 opciones, pronto tendremos una de video. Puntos importantes: la realización de los cursos la recomiendo en una computadora, no en un teléfono, por la facilidad. Si bien en el teléfono se puede, pero la facilidad que nos va a dar la PC para hacer alguna conversión de video de ser necesario o algo así por el estilo es mucho más recomendable. Y siempre verificar nuestra conexión a internet, más que todo cuando es audio y próximamente video, y con el video aún más. ¿Por qué? Porque son archivos pesados. Brevemente voy a explicarles, por ejemplo, la mayoría de nuestros servicios tienen velocidades no simétricas, o sea que no son iguales en lo que es la bajada que la subida. Entonces tal vez nuestra experiencia de bajada no es tan mala, dependiendo del pin también. Por ejemplo, en mi caso tengo una experiencia bajada, contratado 10, pero bueno, la experiencia es como, creo que llegamos como al 8, pero de subida cambia. Estamos hablando que de subida tengo ni siquiera 1 megabit por segundo. Entonces aquí la cuestión se vuelve bastante tediosa, porque por lo general en Costa Rica estamos trabajando con velocidades de subida muy malas. Y si es esto de que estoy usando el internet de casa, ADSL, si estoy usando telefonía celular, y ojalá soy prepago, por ejemplo, tengo un plan prepago, imagínense. Entonces hay que tener, tanto para nosotros, para el profesor, como para el estudiante, porque esto lo va a consumir un estudiante. Entonces tenemos que tener, no hacer abuso de la capacidad de audio y próximamente video. Tenemos texto, imagen. Lo que cambia es esta sección. Cuando le doy imagen, la sección cambia para permitirme subir un archivo de imagen o un archivo de audio. Vamos a hacer un ejemplo con cada uno. Vamos a hacerlo primero con el texto. ¿Qué ventajas nos otorga el texto? Si ocupamos copiar algo de algún sitio, alguna cita o algo,
el texto me va a dejar copiarlo con el formato original. Es decir, si tengo algo donde hayan listas, por ejemplo como esto, y yo lo copio, él me va a permitir y me va a conservar ese formato. De igual manera, yo puedo crear mis preguntas. Entonces yo puedo hablar, ok, Costa Rica, y hacer esto un título. Acá, Costa Rica 2020, situación COVID, se me ocurre. Entonces podemos hacer, ok, título 1, 2, 3 o un par. Igualmente, por ejemplo, casos activos, casos recuperados. Yo puedo hacer la utilización, si lo selecciono, de listas, sean así o sean un número, y él me va a dejar, me va a respetar esas cosas. Si necesito salirme la calidad de lista o de la ahí está, ya puedo seguir escribiendo. Entonces esto lo reconocemos como el cuerpo de la pregunta, es decir, es la información desde la cual el estudiante va a poder obtener algo para responder una pregunta. La pregunta como tal la ponemos en esta otra casilla. Entonces, ¿de qué país se me ocurre? ¿De qué país habla el texto? Tiene un puntaje, mínimo 1, máximo lo que usted quiera, y guardar. Agregar. Ok. Las respuestas, una vez que ya tenemos la pregunta, las agregamos aquí. Como vemos acá dice, las respuestas se dan en formato de selección única. Puede agregar cuantas respuestas quiera, así puede ser que alguna o ninguna sea falsa o verdadera. Entiéndase como verdadera a la o las respuestas correctas. Entonces, ok, yo puedo estoy hablando de Costa Rica. Eso es verdadero, es decir, esta va a ser la respuesta que me dé un punto, porque yo le puse que haría un punto. Estoy hablando de Estados Unidos. Eso es falso. Ok, puedo aplicar o crear la cantidad de preguntas, de respuestas, perdón, que yo quiera. Le damos regresar al quiz y podemos agregar una nueva pregunta. En esta ocasión podemos hacerlo en el orden que queramos, pero con fines ilustrativos voy a agregar una imagen. Esta imagen podemos realizarla nosotros, tenerla de internet. Por ejemplo, acá podemos darle guardar imagen. Guardamos la imagen. Estamos guardando en imágenes. Recomiendo ponerles un nombre a las imágenes más al caso, no imágenes. O sea, por ejemplo, poner esto es AutoCAD, entonces AutoCAD quiz 1, pregunta 2. ¿Qué me ocurre? Es mejor. Le vamos a examinar. Vamos a imágenes, en este caso aquí tenemos la imagen, y ahora el recurso es una imagen. Entonces la pregunta es, ¿qué puedes observar en la imagen? Por ejemplo, se me ocurre, vale 2 puntos. Entonces, ok, ¿qué puedo observar? Puedo observar una moto, eso es falso. Puedo observar un carro, eso sería verdadero. Ok, regresamos al quiz. Damos una nueva pregunta y vamos a usar un audio. Puede ser un audio que hayamos bajado de YouTube. Sí, un audio, o sea, lo bajamos en formato audio. Podemos usar programas como Tuxcatcher o cosas, páginas web que ni siquiera hay que instalar nada, sino que la página nos lo convierte. O grabar un audio con la aplicación de grabación, ahora de audio, de voz. Yo grabé 2 audios. Importante leer, vea que dice MP3 OGG WAV.
Esos son los formatos que se pueden utilizar. Por ejemplo, si yo grabo un audio con la grabadora de voz, grabaciones de sonido, estos, si le damos en propiedades, vemos que dice que es un M4A. Si venimos aquí, vemos que no vemos ese M4A en formato, es decir, tenemos que convertirlo. En este caso yo usé esta página, aquí está, simplemente se sube el archivo, se le, por ejemplo acá, vamos a mostrarle cómo es aquí, se dice yo quiero convertir a MP3, selecciono el archivo. Pueden usar esto o cualquier otra herramienta para convertir a un audio en formato MP3. Entonces este audio puede ser la lectura de un texto en inglés, por ejemplo, para los cursos de inglés es muy bueno. Puedo utilizar el recurso de audio. Ok, le doy grabación, le voy a abrir, hago la pregunta, bueno, ¿cuál era el tema principal? Okay, digamos que el tema principal, y vale un punto, era COVID. Ok, esto sí me va a durar un poquito, vemos que bueno, no duró mucho, pero sí puede durarme un poquito dependiendo, es un audio de 11 segundos. Pero si es un audio de 2 minutos, obviamente va a durar un poco la subida, por lo que ya expliqué de las velocidades de subida. Y aquí está el audio, agregamos la respuesta, entonces dice que habla de dengue, eso es falso, habla de COVID, eso es verdadero, y se me ocurre que habla de fiebre, y eso es falso. Okay. Entonces aquí ya tenemos el quiz. Podemos ver que una vez que hicimos el quiz, se nos habilitó, no es, perdón, se nos habilitó esta parte donde dice resumen de quizzes del curso para ver calificaciones. Si le damos clic, vemos que nos muestra el nombre de cada uno de los estudiantes, los puntos y la nota que obtuvieron en el quiz. Obviamente si no hay notas, porque no lo hicieron o no lo han hecho. ¿Dónde puedo editarlo si lo ocupara? Pues aquí, obviamente. Yo como profesor veo todas las preguntas seguidas, los estudiantes ven una pregunta a la vez. Entonces vamos a hacerlo. Esto sería desde el lado de los profesores, cómo se hace el quiz. Si importa la fecha, si no importa la fecha. De hecho, vamos a hacerlo con un estudiante y posteriormente vamos entonces a cambiar esto para que veamos la diferencia. Entonces vamos a abrir otro navegador para poderme meter como estudiante. Aula virtual. Ok, en este caso voy a usar un estudiante que soy yo. Lo que sea. Recordemos que ya aquí esto desde el perfil del profesor no lo vamos a poder ver, ¿verdad? AutoCAD, y este es el curso. Entonces yo vengo como estudiante, tengo la clase. Y veo que hay un quiz. Está en la clase 2. Hay un quiz. Dice, es un tipo quiz. Quiz 1. Favor realizar la prueba, lo que pusimos. Fecha de restricción de las 3 a las 4. Son las 3 y 13. Todavía tengo tiempo de hacerlo. Entonces le doy a aplicar quiz. Me sale esta ventana que lo que me dice es leer con atención antes de realizar el quiz. Si el quiz tiene fecha y hora de restricción, debes hacerlo según los datos aportados. Si el quiz no tiene restricción de inicio, puedes hacerlo en el momento que gustes. Para ambos casos, ten en cuenta lo siguiente. El quiz se contesta con el formato de selección única, sin embargo puede que exista más de una solución correcta. Una vez que comience la prueba debes terminarla, lo contrario quedará en modo incompleta. Si no realizas la prueba se te asignará nota 0. En la pantalla se te mostrará una pregunta a la vez. El formato de cada pregunta es el siguiente: el encabezado, el recurso, puede ser texto, imagen o audio, la pregunta y las respuestas. Verificar prueba. Ok, nos dice
que según la fecha podemos aplicar el quiz y que según la hora podemos aplicar el quiz. Entonces le damos a iniciar prueba. Lo que hace es que nos muestra la primera pregunta. Presta atención a la siguiente información. Costa Rica 2020, situación COVID. Según la información anterior, ¿de qué país habla el texto? Pero si le damos Estados Unidos estaríamos perdiendo un punto. Le damos Costa Rica, le damos registrar respuesta. En ese momento que registró la respuesta, él va y comprueba que la hora aún está dentro de la establecida. Ahí tenemos la imagen. ¿De qué se observa en la imagen? Una moto. Vamos a ponerla mala. Y tenemos un audio y luego al escuchar el audio, cuál es el tema principal, y habíamos dicho que era COVID. ¿Ok? Como ya eran 3 preguntas, entonces él me dice, muchas gracias por realizar la prueba. Este mensaje se muestra por alguna de las siguientes razones. Se terminó el tiempo permitido por realizar la prueba. Completaste el total de preguntas. Valor de puntos 4. Total preguntas 3. Hay una pregunta que vale 2 puntos. Preguntas completadas 3. Preguntas incompletas 0. Puntos obtenidos 2. Entonces tengo un 50 de nota. Aquí veo que la pregunta 1 valía 1 y tuve un punto. La pregunta 2 valía 2 y no tuve puntos. Y la pregunta 3 valía 1 y saqué un punto. Entonces me saqué un 50. Ok. Vamos a ir. Vimos que cuando yo ingresé al quiz, ¿verdad? Me ponía restringido. Vamos a cambiar de navegador para volver a lo del profesor y voy a cambiar la fecha. Voy a decirle que este quiz se hace de las 17 a las 18 para no tener que hacer otro quiz nuevo y poder usar el mismo ejemplo. Vamos a modificar encabezado. Ok, me vuelvo a Chrome y voy a entrar como otro estudiante que preparé por acá a intentar hacer el mismo quiz. Bueno, cursos, veo que aquí está AutoCAD, intento hacer el quiz. Le voy a aplicar, leo lo mismo, verificar la prueba y me dice, por fecha puedo aplicar el quiz, pero por hora no puedo aplicar el quiz. Entonces veo que ya el sistema sabe si estoy en la fecha indicada y en la hora indicada. Voy a volver al profesor y voy a más bien a modificarlo para que no importe la fecha y la hora en que se realizó. Voy a modificar para no tener que hacer todo un quiz nuevo. Vuelvo a estudiantes. Hago la salvedad de que al cambiar de navegadores, porque aquí estoy en el aula virtual de profesores y aquí estoy en el aula virtual de estudiantes, ¿verdad? Vengo otra vez, cursos, AutoCAD. Es el mismo quiz, recuerden, solamente lo he modificado. Y vemos que dice quiz 1 sin restricción de fecha. Entonces le voy a aplicar quiz. Le voy a verificar la prueba. Y como no tiene restricción, me dice que puedo hacerlo. Y podría hacerlo en cualquier día, en cualquier hora. Iniciar la prueba. Y en este me va a ganar un 100. Sabemos que es Costa Rica, sabemos que es un carro. Y sabemos que es COVID. Y me gané. ¿No hice bien? Bueno, parece que me cometí un dedazo. La 2 la marqué mal. Ok. Como profesor, y ya no puedo hacer el quiz. O sea, ya el estudiante hizo el quiz, ya no hay forma, ni el profesor me lo puede habilitar de nuevo, ni nada. Desde el punto de vista del profesor, venimos a los cursos, venimos y verificamos el quiz. Y si le damos clic encima, vemos que tenemos las notas. Es decir, Gabriel Quesada saca un 50 y María José Quesada Sánchez saca un 50. Y los otros estudiantes aún no me han realizado el quiz. Eso es lo que por eso sale en blanco. Eso es lo que significa. Entonces, desde el punto de vista del profesor es eso, ¿verdad? Y desde el punto de vista del estudiante es esto. Eso sería, ¿verdad?, la realización de los quizzes por parte del estudiante y por parte del profesor. Muchas gracias.